es el doctor Manolo Maestre. Él es pediatra con especialidad en neumología pediátrica. Él nos va a presentar el tema manejo del asma infantil y tratamiento durante la pandemia. Hola, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, está claro y se puede observar. Perdón un ratito, nada más vengo acá. Ok. El tema que vamos a dar hoy, pues, en los últimos meses hemos estado con esto del COVID, es algo nuevo para todos, de tal suerte que muy difícil que alguien se llame experto en COVID. Todo lo que hemos aprendido en estos últimos meses sobre COVID va más allá de lo que se pudo haber aprendido sobre cualquier otra enfermedad debido a la cantidad de información que nos llega. Lo que yo he querido ahora es presentarles ciertos puntos que generan muchas dudas y sobre todo preocupación en los padres de pacientes con niños con asma, sobre todo porque lo que escuchamos es que el COVID, su principal punto de afectación o su órgano principal es el aparato respiratorio y todos sabemos que el asma es una enfermedad del aparato respiratorio. Entonces, vamos a comenzar nada más conociendo que este coronavirus es algo nuevo, no es algo que se conocía antes, más sin embargo, otros gérmenes de esta misma familia ya nos han dado antes problemas. Lo que pasa es que no le hemos prestado mucha atención o como no nos ha afectado, no hemos sabido tanto de estos, pero hoy por hoy a nivel mundial hay más de 1.8 millones de personas afectadas y más de 110,000 muertes. Entonces, cuando uno escucha esto, causa mucho temor y es obvio pensar que si nuestros hijos tienen una enfermedad respiratoria, pueden ser más susceptibles a que esto pase. Y luego también hay que considerar que el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a nuestros hijos si se contagian? ¿O es más fácil que nuestros hijos se contagien? En Estados Unidos aproximadamente hay 7 millones de niños con asma. ¿Sí? Esto hasta el 2017. Ahora vamos a esperar las nuevas cifras, pero es muchísimo. Y otra realidad importante es que la morbilidad por asma es alta y más en pediatría. Entonces, ¿cómo vamos a saber tiene asma o tiene COVID si ambos tienen sintomatología respiratoria y pueden compartir esta sintomatología? Bueno, en el principio los síntomas más frecuentes en cualquier cuadro infeccioso respiratorio, sea viral o sea bacteriano, es la tos. Y si presenta cierta gravedad, va a presentar disnea, mismos síntomas que son los más frecuentes en asma. ¿Sí? Luego, si es fiebre, es una infección y ya no es asma. Sí, estamos de acuerdo, pero esta infección puede desencadenar una crisis de asma. Entonces, todo paciente que tiene fiebre, lo más probable es que tenga un cuadro infeccioso, pero eso no quita que ese cuadro infeccioso pueda desencadenar o ser un gatillo de su crisis asmática. Generalmente, toda la sintomatología que se ha descrito en COVID está relacionada con los adultos. ¿Y esto por qué pasa? Porque en pediatría, y hay que ser sinceros y hay que ser francos, la enfermedad aparentemente no es tan grave y un mayor porcentaje, más o menos entre el 14 al 17% de los niños pueden ser asintomáticos. Un 80% van a tener una enfermedad leve a moderada, un 4% una enfermedad grave y menos del 0.5%, una enfermedad crítica. Entonces, la mayor información o la mayoría de datos está basado en la presentación en población adulta.
en donde vamos a ver sintomatología que no se relaciona con el asma, ¿sí? ¿Qué más es necesario para sospechar en un coronavirus? Esto, lo del historial de viaje a una zona en donde hay mucho, en nuestro país ya no aplica, porque todas las ciudades están declaradas como una enfermedad comunitaria. Entonces ya no es necesario que la persona vaya a otro lado para que se sospeche. Lo que sí está tomando mucha importancia es el contacto con otras personas que ya son positivas. Nuestro círculo se va cerrando cada vez más y nosotros vamos conociendo que gente más cercana a nosotros se va contagiando. Y esta es la evolución normal de la pandemia. Otro punto importante, la ausencia de síntomas previos de atopía, pues prácticamente uno no sospecharía que es asma. Si es que un niño nunca ha tenido un cuadro asmático, no tenemos por qué sospechar que ahora va a presentar un asma justo con COVID. El COVID en los niños puede pasar desapercibido, casi asintomático, pero en cualquier niño que sea conocido como asmático y presente síntomas respiratorios, la prueba de COVID es indispensable, ¿sí? Bajo el principio que comparten muchas características, ¿sí? Más no porque es un factor de riesgo el tener asma. Pero si un niño presenta síntomas respiratorios o se están incrementando durante esta época, tiene que descartarse COVID. Luego, ¿cuál es el papel del asma en la morbilidad y en la mortalidad por COVID? Existe un riesgo teórico, y cuando hablo de un riesgo teórico, quiere decir que la información que se tiene sobre otros virus y sobre el mismo coronavirus nos haría pensar que cualquier infección viral, y más aún el coronavirus, implicaría un mayor riesgo en los niños con asma. O en otras palabras, que los niños con asma deberían tener mayor riesgo para presentar una enfermedad grave por coronavirus. Pero ¿qué nos dice la evidencia hasta ahora? ¿Sí? Ya sabemos lo que es la teoría, ¿no? Nos dice, sí, debería ser más riesgoso, pero la literatura es muy ambigua y otra vez, la mayoría de datos es en adultos. En los estudios más grandes que se han hecho en población pediátrica, que fueron hechos en Wuhan, China, con más de 1.400 niños incluidos, las respuestas o lo que encontramos es que aparentemente el asma no guarda una relación con mayor probabilidad de que nos dé coronavirus, por un lado. Y por otro lado, los niños, y eso ya lo sabemos porque en nuestro medio lo estamos viendo, parecen que tienen un menor riesgo de morbilidad y mortalidad por coronavirus. Y lo digo parece para ser protocolario, pero la realidad es que no tienen mayor gravedad, la gran mayoría. Luego entonces, lo que se cree en teoría, en la práctica no se está presentando. Eso nos deja muy tranquilos a los padres. Más sin embargo, como cualquier infección viral, se debe considerar la posibilidad de que el cuadro viral desencadene una crisis de asma, sobre todo en aquellos pacientes que no están bien controlados. De ahí la importancia del control adecuado del asma. Y entonces, vamos a ver las experiencias pasadas con coronavirus, como el SARS, que se presentó en el 2002, donde curiosamente las exacerbaciones por asma disminuyeron. ¿Sí? O sea, durante esa epidemia, que no nos llegó, pero fue muy grave y muy seria, porque este otro coronavirus tuvo mayor mortalidad que el que estamos pasando, las crisis de asma no se incrementaron, por el contrario, disminuyeron. Probablemente a muchos factores ambientales, sobre todo de cuidado de contagio, ¿sí? Y a la cuarentena que se dio en esos lugares en donde sí se presentó. Mas, sin embargo, en pacientes con exacerbaciones de asma se han encontrado
coronavirus no pandémicos, porque hay que recordar que los coronavirus es una familia muy amplia y este que nos está afectando es uno de esa familia, pero en niños con asma sí se han encontrado otro tipo de coronavirus que causan inflamación eosinofílica, hiperactividad bronquial y por ende una activación de su asma con una crisis de asma. No está claro si existe un riesgo significativamente mayor en la morbilidad por COVID entre niños con asma, algo que nos deja muy tranquilos. Por otro lado, se desconoce si los medicamentos para el asma representan un riesgo en el manejo para infecciones por COVID. No queda claro si es que el COVID aumenta el riesgo de inflamación, exacerbaciones de asma, porque como vemos en las pandemias, no en las pandemias, en los cuadros con otros coronavirus se han disminuido las exacerbaciones de asma, seguramente por el cuidado que se tiene a que los niños se enfermen. Mas, sin embargo, lo que sí está claro es que un buen control del asma es esencial como medida para proteger a nuestros niños durante el tiempo de pandemia. En otras palabras, los medicamentos que se usan para el manejo de asma no nos hacen mal, ¿sí? Lo que sí nos haría mal es que dejemos nuestra medicación y nuestros niños se descontrolen con su asma y luego entonces, sí, un coronavirus nos puede perjudicar mucho. Entonces, lo que los padres debemos hacer es mantener el control del asma en nuestros niños. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a dar a nuestros niños durante la pandemia? Nuestros niños tienen asma y el principio básico es continuar el tratamiento, ¿sí? Si es que nuestro hijo está controlado. Protegerlo de los aeroalérgenos estacionales, que como estamos en cuarentena, no hay tanta exposición y sobre todo otros virus respiratorios. Si los niños no están en contacto con otros niños, no se van a contagiar ni de coronavirus ni de otros virus que en estas épocas, cuando el clima está cambiando, cuando estamos saliendo de vacaciones, es cuando más nos contagiamos. Estamos protegidos por ese lado. La mejor manera de prevenir una exacerbación es el uso constante y adecuado del tratamiento para el asma, ¿sí? Si es que el paciente está controlado, por más que se infecte por coronavirus o por cualquier otro virus, vemos que no es peor, ¿sí? Más sin embargo, si nuestro niño no está controlado, cualquier virus, incluido este coronavirus, puede desencadenar una crisis asmática. Y la gravedad capaz no es por el coronavirus, es por la crisis, que le da una gravedad extra al niño. De tal suerte que se debe permanecer en el tratamiento. No se debe disminuir los medicamentos controladores. Y ya vamos a ver qué pasa con los esteroides, que mucho se ha hablado, pero las recomendaciones es no disminuir el tratamiento. Hay que evitar los desencadenantes conocidos, sobre todo ambientales. El lavado frecuente de manos es una de las medidas más prácticas, más fáciles y que más réditos nos dan cuando se habla de contener el contagio. El distanciamiento físico igual o más importante que el lavado de manos. Si no hay un contacto, no hay contagio. Esa es la forma en que rompemos la cadena de contagio. La revisión periódica de nuestra técnica de administración de los medicamentos. No es difícil pensar que estamos sometidos a mucha presión, a mucho estrés, a un confinamiento de más de 3 meses, y uno muchas veces se despreocupa de estas cosas y a lo mejor nuestra rigurosidad en darle el medicamento, en la técnica, ha descendido un poco y por otro lado vemos que está muy bien porque no se ha enfermado y decaemos en esos pequeños aspectos que son tan importantes en el control del asma como es la correcta administración de los medicamentos. Y siempre hay que pensar otra cosa. Si nuestro niño recae con una crisis de asma, sea o no sea por coronavirus, dependiendo de la gravedad, vamos a tener que llevarlo a que reciba atención. Y si esta atención es en emergencia,
imagínense el riesgo que es exponerlo, que vaya a una emergencia. Entonces, por eso hay que mantenerlo controlado. Lo otro que se está desaconsejando es que se utilicen medicamentos nebulizados. ¿Y por qué? Porque la nebulización aumenta el riesgo de la deposición, de que los virus lleguen hasta nuestros pulmones. Y sobre todo, incrementaría la tos, porque cuando se nebuliza a un niño, generalmente tosen y entonces pueden contagiarnos más. Y también se está generando volúmenes de aerosoles, es decir, más partículas en el medio ambiente con el virus. Entonces se desaconseja el uso de nebulizaciones y los inhaladores son la clave durante este periodo de tiempo. Entonces, si consideramos todo esto, sabemos que a nuestros niños, cuando van a una emergencia, lo más probable es que los nebulicemos, pues hay que evitar que lleguen a este punto. ¿Qué recomendaciones nos están dando durante una exacerbación? Bueno, nuestro hijo tuvo mala suerte y se enfermó, tuvo una crisis de asma. Ya sabemos que hay que evitar las nebulizaciones, pero si hay que ponérselas, se las ponemos. Y obviamente el personal de salud debe de protegerse muchísimo, ¿sí? Por el mayor riesgo de contagio. Y el niño también. Entonces, los comités internacionales lo que nos dicen es, si un paciente tiene coronavirus, los esteroides no están indicados, esteroides orales, ¿sí? Porque pueden incrementar la gravedad de la infección, porque se puede complicar. No estoy diciendo que los pacientes graves no reciban esteroides. Estamos diciendo que los pacientes que están bien no se les debe dar esteroides tomados. Esto en coronavirus. ¿Por qué? Esto basado en su experiencia, como les comentaba, con otros coronavirus, ¿sí? Como el SARS o como el MERS, que se presentaron en otros continentes que no nos afectaron, pero que para esos lugares fueron muy graves también. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sabemos que en el asma, cuando hay una crisis, uno de los medicamentos más importantes para romper esa crisis son los esteroides? Pues resulta que asma no es igual a COVID. Y las recomendaciones son que las crisis de asma reciban un tratamiento agresivo y rápido, y eso incluye los esteroides por vía oral. Es decir, si nuestro niño tiene una crisis, se le debe dar esteroides por vía oral, ¿sí? O por vía inyectados si es que es necesario. Más no si tiene COVID. Solo en caso de crisis, ¿sí? Esas son las recomendaciones de las guías internacionales que nos dicen sí, si es asma, no si es COVID. Y si es asma y si es COVID, lo debe usar, pero por el asma, no por el COVID, ¿sí? Y el otro punto importante es que cualquier niño con asma que tenga sintomatología respiratoria o que esté presentando datos de que se está descontrolando, independientemente de cualquier otra circunstancia, se debe descartar la presencia de COVID por la frecuencia que significa los procesos infecciosos por coronavirus dentro de una pandemia. No porque sea más grave, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Primero, que va a llegar un punto, así como dicen, ya no hay ventiladores en los hospitales por tantos pacientes graves, etcétera, etcétera. Usted debe considerar que la primera sintomatología que está dando en los cuadros ya con COVID son síntomas respiratorios, para muchos de los cuales varios médicos usan nuestros inhaladores, como el salbutamol, y ya ha pasado que en otros países se están acabando. De ahí que el uso razonable, ¿sí? Y bajo un criterio preciso, se debe optimizar el uso de los medicamentos para el asma, porque si se nos acaba, cuando nuestros niños tengan necesidad, no va a haber. El otro punto son
las consultas virtuales ante una pandemia, ante una cuarentena donde nos aconsejan no salir de casa. ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños asmáticos que tienen el control? Bueno, si su hijo está controlado en los últimos 6 meses, un año, no ha presentado crisis de asma, se aconseja que suspenda las consultas. Una opción buena son las consultas virtuales, de tal suerte que usted no tenga que ir donde el médico para que no se exponga al contagio. Estas consultas virtuales nos optimizan los recursos sanitarios, nos da un acceso al especialista y sobre todo podemos ir a sitios de riesgo. Mas, sin embargo, si los síntomas son graves o vemos que es una crisis, necesitamos ir donde el médico, porque el costo es mayor que el beneficio. ¿Sí? No, perdón. El beneficio es mucho más que el riesgo que estamos tomando. Entonces, si es que su niño tiene sintomatología que ya no es leve, tiene que ir al médico. No podemos decir, por la pandemia no vamos a ir o solo por la computadora. Recuerde que por la computadora no se puede escuchar al niño, no se puede revisar al niño. Entonces es necesario acudir a recibir atención médica. Los ensayos clínicos, como en el que estamos, ¿qué nos recomiendan? Si estamos probando medicamentos y esos hay que suspenderlos, no es época para probarlos, pero no es nuestro caso. En nuestro caso, nuestros niños están con tratamiento y nos aconsejan no suspender el tratamiento. Lo que sí es correcto, lo que sí se debe hacer es, si no es necesario asistir a la consulta porque el niño está estable, no vaya, ¿sí? De tal suerte que les estamos dando medicamentos sin que ustedes vayan a la consulta, ¿sí? Lo que sí no vamos a hacer por ahora son espirometrías o procedimientos que incrementen el riesgo de contagio. El otro punto importante son estas determinantes socioeconómicas que nos afecta esta pandemia. Por ejemplo, lamentablemente lo que se ha visto es que el COVID tiene una mayor facilidad que se contagie en los estratos socioeconómicos más afectados, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque los padres debemos trabajar, porque si no trabajamos, no comemos y hay que salir. Muchos debemos a trabajar con otras personas y esto incrementa el riesgo de contagio, ¿sí? Por otro lado, los padres también estamos gastados. Son varios meses que no hemos trabajado y esto debilita siempre el tratamiento, porque cuando hay que poner en una balanza si vamos a comer o vamos a comprar medicamentos, siempre vamos a tener que comer. Esto es una realidad que se debe manejar con mucho cuidado, porque si bien el control del asma es fundamental, uno debe considerar a qué costo. ¿Estamos? Por otro lado, ¿qué otro factor ambiental sí se ha comprobado que tiene mucho que ver con COVID? El humo de tabaco. Otra vez. ¿Y por qué les digo esto? Porque en estas épocas los padres nos estresamos, los padres estamos con preocupaciones y si vemos, muchos fuman más que antes, ¿sí? Y hay que cuidar esto, hay que cuidar y sobre todo por el confinamiento. Más aún, mucho cuidado con el humo de tabaco, ¿sí? Ahora, todas estas restricciones, que no hay cómo salir, que no hay cómo convivir, ¿cómo nos afectan? Bueno, por un lado, estas restricciones lo que han hecho es que la circulación de virus de la época, hablo de otros virus que no sean COVID, están casi disminuidas, abolidas. No hay contagios, no hay tantas gripes. Si nos damos cuenta, nuestros hijos no se han enfermado en todo este tiempo. ¿Y eso por qué? Por la cuarentena y los cuidados que tenemos con nuestros niños, ¿sí?
Entonces, esta es una parte buena, pero ojo, ¿qué va a pasar cuando empecemos a salir? Estos otros virus van a comenzar a circular y se puede dar un pico en el incremento de las crisis de asma o el descontrol del asma. Es por eso que el tratamiento debe mantenerse, ¿sí? El distanciamiento social necesario ha obligado que las autoridades digan no hay clases y no pueden ir a clases. Y esto nos ha ayudado. Nuestros hijos no se han enfermado. Entonces, si se habla desde el punto de vista del asma, nos ha favorecido. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar cuando abran las escuelas? Esa es la importancia de mantener a nuestros niños controlados. ¿Por qué les digo esto? Porque nos dan una falsa sensación que el niño está muy bien, que el niño ya no se enferma, entonces vamos a suspender el tratamiento. Esto no se puede hacer. Hay que mantener el tratamiento, no suspenderlo. Y entonces las conclusiones, para terminar esto, frente a un territorio desconocido, tiempos sin precedentes, nadie pensó que esto iba a pasar, queda mucho por aprender sobre COVID. Mas, sin embargo, el impacto sobre el asma aún es desconocido, pero sí sabemos que sobre los niños es menor que sobre los adultos. Aunque lo que hemos visto es que el asma sí comprendería un factor de riesgo en los adultos, en pediatría no es así. Y el riesgo en los niños no está claro. Es importante diferenciar una infección por COVID que una exacerbación por asma o una crisis de asma desencadenada por COVID, cuya gravedad es la crisis de asma, no COVID. Como resultado de todo esto, los pediatras y las familias tienen un rol esencial en asegurar que los niños mantengan un buen control del asma durante este tiempo. Esa es la clave. Y los niños y los adolescentes con asma deberán seguir tomando su tratamiento, no suspenderlo, no disminuir dosis, salvo que la condición diga, bueno, se lo puede suspender, pero en esta época no es el momento para suspender tratamiento. El tratamiento de las exacerbaciones, si es que se presentan, debe ser agresivo, incluir corticoides y no se debe limitar su uso por la presencia de coronavirus. Y por último, los medicamentos nebulizados se los deberán evitar en todo momento. Ahora, si es la única manera, hay que ver el riesgo-beneficio y tomar todas las medidas de precaución necesarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manolo, por su presentación. Una información muy importante para todos nuestros eh, padres que están escuchando estas recomendaciones en estos momentos que estamos cursando en esta pandemia. Eh, Ahora vamos a dar paso a la doctora Carola Cedillo. Ella es médica con especialidad en pediatría, es infectóloga infantil, también desempeña roles como coordinadora académica de REAC Latinoamérica, es interconsultora de infectología pediátrica y neonatal en Cuenca. La doctora Carola nos va a dar el tema, el uso de mascarillas en niños. Muchas gracias y bienvenida, doctora Carola. Buenos días y muchas gracias también por la invitación. Bien, yo he querido englobar un poquito las medidas de protección que realmente nos van a ser útiles para nuestros niños y niñas. Obviamente vamos a hacer énfasis en el uso de mascarilla, pero para empezar, lo que me gustaría hacer es tener definido, que todas las personas que estamos acá tengamos definido claramente cómo específicamente se contagia el nuevo coronavirus, que es este SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, ¿sí? Cuando entendemos cómo se transmite, podemos saber qué medidas nos sirve y qué medidas no nos sirve para el control o para la disminución de los contagios de este virus, ¿sí? Bien, entonces lo que sabemos es que principalmente este virus se contagia a través de gotitas respiratorias, ¿sí? Son gotitas respiratorias de una persona infectada, ¿no?
¿Qué son estas gotitas respiratorias? Pequeñas gotas de saliva que salen de una persona cuando tose, cuando estornuda, cuando habla o inclusive cuando respira. Este concepto es fundamental porque antes pensábamos, ¿no es cierto?, que únicamente que el que tosía y estornudaba era el que contagiaba, pero hemos visto también que existen personas que sin tener síntomas, ¿sí?, antes de presentar la enfermedad o inclusive siendo asintomáticas, pueden llegar a contagiar a través de cuando hablan o cuando respiran porque se eliminan estas gotitas respiratorias. Ahora, estas gotitas respiratorias que salen de otra persona tienen que alcanzar, tienen que llegar a nuestros ojos, a nuestra nariz o a nuestra boca, es decir, a las mucosas, para que podamos nosotros ser contagiados. Ese es el principal mecanismo de contagio entre una persona u otra, pero también existe la posibilidad, ¿sí?, de que se puedan dar contagios a través de superficies contaminadas con el virus. ¿Sí? Si tocamos estas superficies contaminadas con el virus, porque una persona que está contagiada estornudó sobre una mesa, estornudó y cayeron las gotitas sobre las manijas de una puerta, o en lugares públicos, qué sé yo, un bus, sobre igual las barandas del bus, dejó las gotitas respiratorias con el virus, y nosotros tocamos esas superficies contaminadas, pero tenemos que llevarnos las manos sucias, contaminadas con el virus, a los ojos, nariz y boca para contagiarnos. No únicamente por tocar las superficies es que nos contagiamos, sino que nuestras manos sucias con el virus tienen que llegar a ojos, nariz y boca. Ese es el mecanismo de contagio. Bien, entonces, ¿cuáles son las medidas que realmente disminuyen el contagio? Esto es en general para niños y para adultos. Son tres medidas fundamentales que se basan en el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso adecuado de mascarillas. Cuando hablamos de lavado de manos, bueno, yo sé que está toda la población cansada de escuchar lávese las manos, pero realmente, como ha sido ya comentado, es una de las principales medidas por lo que acabamos de decir. En muchas superficies pueden haber gotitas respiratorias contaminadas en superficies o inclusive las manos de otras personas, sí, que pueden estar infectadas, pueden estar presentes los virus, y si realmente nosotros tenemos contacto con nuestras manos, con esas superficies contaminadas, y nos llevamos a ojos, nariz o boca las manos, pues realmente nos contagiamos también de este virus, ¿sí? Entonces, por eso es el lavado de manos fundamental y porque insistimos tanto en esta medida, ¿sí? Porque es una de las bases fundamentales. Ahora, recuerden que el lavado de manos siempre con agua y jabón va a ser mejor que cualquier otra forma. Hemos escuchado mucho hablar del alcohol desinfectante, del uso de los geles desinfectantes, que está bien tenerlo para una urgencia, ¿sí? Por si acaso yo me bajo de un bus, estoy en algún lado donde no tengo acceso a agua y jabón, bueno, puedo utilizar el alcohol en gel al 70%, pero ojo que tiene que ser alcohol en gel, que no sean alcoholes antibacteriales, como también se pusieron de moda, ¿no es cierto? Porque antibacterial, ¿a qué hace referencia? A otro tipo de microorganismos, hace referencia a las bacterias que son diferentes a los virus, son dos familias totalmente diferentes, ¿sí? Así que nosotros no estamos buscando acá antibacteriales porque en realidad en nuestras manos tenemos bacterias que son útiles para nuestra salud, ¿sí? Así que lo que queremos es alcohol al 70% en gel, más no otro tipo de sustancias, ¿sí? Bien, el distanciamiento físico también es importante y lo que se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud es que evitemos las tres Cs. ¿Cuáles son las tres Cs? Evitar los espacios cerrados que tienen poca ventilación, ¿sí? Esto es importantísimo, que en cualquier lugar que estemos estén ventanas abiertas, que circule el aire, ¿sí? Y con aire natural, sin utilizar los aires acondicionados, que se ha visto que pueden ser también un factor de riesgo para que más gente se contagie los acondicionados. Evitar los espacios muy concurridos, ¿sí? Obviamente sabemos que si vamos a algún sitio deberíamos estar por lo menos alejados 2 metros de las otras personas y en ambientes al aire libre principalmente. Y evitar los espacios que favorecen el contacto cercano. Esto hace referencia a los lugares, como en este caso están por ahora suspendidos, los lugares, los bares, qué sé yo, los lugares inclusive restaurantes que más o menos empiezan a funcionar. ¿Por qué? Porque en esos momentos las personas se sacan la mascarilla, ya están sumamente cerca porque se ponen a conversar para comer, entonces realmente se pierde la distancia y nos olvidamos de que estamos en una pandemia y empezamos a actuar como que todo estuviera normal y son los lugares donde se pueden dar los contagios.
Bien, y finalmente tenemos a una de las medidas adicionales. Lavado de manos y distanciamiento físico son las principales, o sea, nada le reemplaza estas dos cosas, y viene posteriormente el uso adecuado de la mascarilla, que es un refuerzo, un adicional, más no la solución a los problemas de la pandemia, puesto que, como digo, las dos primeras son las principales. Entonces, ¿quiénes pueden y deben usar una mascarilla? Bueno, todas las personas que van a ir a un lugar público van a tener que usar una mascarilla, y adicionalmente todas las personas donde van a estar en lugares donde es difícil mantener otras medidas de distanciamiento social. Sabemos que ya en la mayoría de nuestros países es una obligación que el momento en que salimos de casa tenemos que estar con mascarilla, pero recordemos que a veces también a nuestras casas llegan personas a dejar cosas, por cualquier situación que pueda pasar, que yo no voy a estar a 2 metros de esa persona, así yo esté en mi casa, tengo que utilizar mascarillas si voy a tener contacto con una persona que no es conviviente mío. Esto es una parte importante, recordar que los niños menores de 2 años o cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté incapacitada para poder sacarse la mascarilla sin ayuda, no debería usar la mascarilla o el cubrebocas, ¿sí? Porque pueden tener dificultades de asfixia, pueden tener algún problema grave. Así que vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades en los casos también de los niños menores de 2 años, ¿sí? Bueno, aquí les muestro generalidades de las mascarillas. Van a ir viendo ustedes desde la izquierda, la primera mascarilla que ven ahí, la blanca que tiene los elásticos amarillos. Esa es la conocida N95, que es la que se utiliza generalmente en los hospitales, ¿sí? Eh, Se utiliza generalmente en los hospitales por la parte médica, y bueno, en general los niños, les diría, no pueden utilizar esta mascarilla. Sí, en realidad desde los adolescentes tal vez podrían llegar a usar en algún momento este tipo de mascarillas, pero en general esto está reservado para el área médica, que es una área que está totalmente expuesta a personas infectadas y que no puede mantener el distanciamiento social como tal, ¿sí? La segunda que ustedes ven es una mascarilla, también es de N95, la que tiene las tiritas azules, pero tiene una válvula, tiene una válvula que es un filtro, ¿sí? Yo les quiero mostrar estos porque a veces nosotros como papás, como, no sé, miedo de que nuestros niños o nosotros nos contagiemos, compramos algunas cosas que no nos que no, o sea, no son adecuadas. ¿Por qué les digo esto? Porque esta que ustedes ven aquí, que tiene esta válvula, lo que hace esta mascarilla es, si bien me protege a mí, pero en caso de yo ser una persona contagiada, este filtro no hace que yo no elimine partículas infectadas, ¿sí? O sea, no filtra la exhalación, lo que yo respiro. Entonces, esto me protege a mí, pero no protege a los demás en caso de que yo sea una persona infectada, ¿sí? Esta otra mascarilla que ustedes que ven acá es las mascarillas N95 quirúrgicas, que se llaman, o que se llaman también para este uso de cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene además una capa adicional antifluido, ¿sí? Así que estas, como les digo, en general están indicadas para el personal médico por la situación de que van a estar en contacto directo con pacientes positivos y sin distanciamiento. Acá ven ustedes la mascarilla de tipo quirúrgica, que también en general se utiliza para el área médica, pero también la deben utilizar las personas que ya tienen síntomas, ¿sí? Síntomas respiratorios, y que puede ser COVID o puede que no sea COVID, pero si yo me voy a ir afuera a consultar al médico, me voy a ir a algún lado teniendo síntomas respiratorios, bueno, si tengo síntomas debería ser que voy al médico, no debería salir para otras cosas. Bueno, debería ser utilizar una mascarilla de esta, porque realmente está así como que filtra más que las mismas mascarillas de tela. Estas las usamos principalmente para proteger, pues obviamente, a los demás de no contagiar. Y finalmente tenemos las mascarillas de uso comunitario, que son las mascarillas de tela. Ustedes van a decir, ¿por qué los médicos usan las de arriba, las N95, y a la comunidad nos ponen a que usemos otra cosa? O sea, porque eso es injusto. Y en realidad les digo, a ver, si todas las personas en el mundo vamos a utilizar mascarillas que no son reutilizables, en general sí, las quirúrgicas, por ejemplo, o estas que pueden ser usadas, pero obviamente con algunos procedimientos, a ver, no hay, primero, bolsillo que aguante, y segundo, no hay planeta, salud ambiental que aguante tampoco, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que ir viendo medidas que sean económicamente rentables y que adicionalmente sean amigables con el medio ambiente. Entonces me van a decir, aquí me salió la doctora ambientalista, y en realidad no tiene que ver con qué corriente tenga uno o no, sino se trata de que todas las cosas que nosotros hacemos impacto al medio ambiente van a terminar repercutiendo a la salud del ser humano también. Es por eso que no podemos olvidarnos de la salud ambiental, no podemos olvidarnos que todas las salud están interconectadas, tanto animal, ambiental, como la humana, ¿sí?
Bien, entonces, ¿qué características tienen que tener las mascarillas comunitarias, las de tela, para que uno no se sienta tampoco que, bueno, me mandan a utilizar mascarillas que no sirven para nada, porque no es así? Lo que yo les quiero comentar es que depende del tipo de telas, del tipo de materiales que se utilicen, realmente hay mejores mascarillas que otras y pueden llegar a tener una eficiencia sumamente elevada las mascarillas que son elaboradas con diferentes telas. Aquí hay algunas recomendaciones, ¿sí?, de cómo se elaboran las mascarillas, y lo que les digo es, a ver, lo que debe uno ver es que la primera capa de la mascarilla, la que tiene contacto directamente con el rostro del niño, ¿sí? Tiene que ser, o de la persona en general, no solo niño, pero en general, la primera capa debe ser una capa de tela de algodón. Mientras mejor sea la tela de algodón, mientras más algodón tenga y mientras más cerrada sea la tela, muchísimo mejor, ¿sí? Que sea un algodón al 80, al 90 o al 100%, es una muy buena tela que nos ayuda a también a que no se humedezca muy rápido la mascarilla. Por eso tiene que ser de algodón la primera capa, ¿sí? Porque ayuda a controlar la parte de la humedad. Si utilizamos otro tipo de tela inicial, vamos a tener problemas de que a cada momento se nos va la mascarilla a humedecer. Bien, la segunda tela, las combinaciones de telas que se vienen planteando, es, por ejemplo, que tenga una capa de tela y las dos siguientes pueden ser de chifón, pueden ser, el chifón es este poliéster spandex, o puede tener también seda, ¿sí? ¿Por qué se ven estas combinaciones? Se han hecho ya estudios que miran que realmente estas combinaciones hacen que la repelencia hacia las gotitas respiratorias sea mejor con este tipo de combinaciones de tela, ¿sí? Y obviamente una última capa puede estar la de afuera puede estar compuesta por estas telas antifluidos que hemos visto ahora, sí, porque obviamente evitan pues que lleguen las gotitas, los antifluidos en general son telas igualmente poliéster, y que le brindan pues una protección adicional externa a nuestra mascarilla, así que está bien si tienen al menos 3 capas de tela y que la primera sea una tela de algodón y la última capa sea de una tela que puede ser poliéster o puede ser, como digo, las antifluido en general, ¿sí? Bien, recuerden que el éxito en realidad de la mascarilla no es solo en usarla, sino en cómo nos queda la mascarilla, que quede adecuadamente ajustada. Por ponerme la mascarilla no es que ya estoy bien cuidado, sino también que tengo que saber ponerme adecuadamente, sacarme adecuadamente la mascarilla y que tenga las indicaciones correctas para mi rostro, como para que obviamente me proteja la mascarilla, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para ponernos la mascarilla? Pues antes de usar una mascarilla siempre tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón, y esto también tenemos que enseñarles a nuestros pequeños, a nuestros hijos, sí, porque ojo que en algún momento, no sabemos cuándo, pero puede ser que se retomen actividades, inclusive escolares, esperemos que no muy pronto, o al menos hasta que se controle la pandemia, un poquito más acá en nuestros países, en nuestras ciudades, pero bueno, vamos a tener que hacerlo y hay que enseñarles. Antes de ponerse la mascarilla hay que lavarse las manos con agua y jabón, por el hecho de que, caso contrario, vamos a poder estar contaminando la mascarilla. Hay que cubrir la nariz y la boca sin que haya espacio entre la mascarilla y la cara, si solo se pone en la boca, si no se cubre la nariz, igual queda un espacio donde podemos ser contagiados, ¿sí? Y recordarles a los niños que debemos evitar tocar la parte de adelante de la mascarilla mientras la usamos, ¿sí? Porque la parte de adelante se considera contaminada, ¿sí? Obviamente porque si llegan gotitas respiratorias va a ser esta parte frontal, y en esta parte frontal van a estar esas gotas, y si pasamos tocando para acomodarnos a cada rato la mascarilla, en realidad nuestras manos pueden contaminarse de los virus que nuestra mascarilla estuvo protegiendo, ¿sí? Y hay que cambiar la mascarilla de tela para lavarla posteriormente. Cuando esta mascarilla ya está húmeda, ya pierde la efectividad, o está visiblemente sucia, ya no es efectiva, ya deja de filtrar, así que hay que cambiarla. Y uno piensa más o menos que unas 4, no más de 6 horas va a durar una mascarilla de tela, así que por las dudas siempre hay que tener una mascarilla de reserva, ¿sí? Luego de usarla, para quitarse, hay que tirar desde los elásticos, desde atrás hacia adelante, y evitar tocar la parte de adelante, como decíamos, porque obviamente esta mascarilla, la parte de adelante va a estar contaminada. Recipiente cerrado para llevarlo a casa, si es que no estoy todavía en mi casa, para cuando llego, lavarla en mi casa, ¿sí? Y hay que lavarse las manos con agua y jabón después de sacarse la mascarilla, por si acaso haya tocado alguna zona que esté infectada.
¿Cuáles son las características entonces? Que se tiene que ajustar bien a la cara, cómodamente al puente nasal y a los costados de la cara sin dejar espacios. Eso es una de las partes fundamentales. Si no me queda bien puesta la mascarilla y si a nuestros niños les queda muy grande la mascarilla, de nada nos está sirviendo, ¿sí? Tiene que estar adecuadamente ajustada. Por eso las mascarillas, elaborarlas para cada tipo de cara y cada edad del niño es importante. Tiene que estar asegurada con lazos o elásticos, tiene que por lo menos tener las 3 capas que permita también respirar sin mayor problema. Por ahí se nos ocurre poner a los niños mascarillas de 5, 6, 7 capas para mejor hacer, porque según yo mejor hago al ponerle muchísimas capas, pero si el niño no puede respirar, no tolera, o cualquier persona no tolera la mascarilla porque es demasiado densa, tampoco me sirve la mascarilla porque obviamente se van a retirar en cada momento porque no les permite respirar, así que hay que hacer una prueba con las telas el momento en que vamos a elaborar mascarillas para los niños. Y bueno, tiene que poder lavarse y secarse sin dañar o modificar su forma. Bien, algunos puntos claves nada más, las mascarillas médicas y de tela no deben colocarse en niños pequeños menores de 2 años, niños que tengan problemas para respirar o que estén inconscientes, incapacitados para retirarla o no puedan quitarse las mascarillas. Es importante recalcar que en los niños menores de 5 años es posible que los niños no puedan usar las mascarillas sin tocarse frecuentemente la mascarilla o la cara o intentando quitársela. Sí, los niños menores de 5 años en realidad pueden usar en general algún tiempo, sí, por ahí, algún tiempo determinado cuando les llevamos qué sé yo, a la consulta médica por determinadas cosas, pero pensar que los niños menores de 5 años van a estar puestos varias horas las mascarillas realmente es poco probable porque los niños se tocan, se sacan y empiezan más bien a tocarse mucho más la cara. En niños que tienen afecciones relacionadas con desarrollo o con el comportamiento pueden tener más dificultad para tolerar la mascarilla y obviamente niños con afecciones respiratorias u otros problemas médicos también pueden tener dificultad para respirar o tener otros problemas de seguridad al usar la mascarilla. Bien, ante todas estas situaciones que les he comentado, entonces ustedes van a decir, ¿qué podemos hacer con los niños que no pueden usar una mascarilla? Esta es una de las medidas que se viene hablando un poco, pero todavía no toma el suficiente impacto que a mí realmente personalmente me gustaría que tomara. Los protectores faciales son la siguiente medida que esperamos en poco sean puestos a nivel de la comunidad, ¿sí? Porque con una mascarilla sola parecería ser que no es suficiente, sobre todo cuando no se respetan los 2 metros de distancia. Y pasa que los 2 metros de distancia no se respetan en la mayoría de lugares, ¿sí? Entonces, el protector facial en algunos casos, podríamos ver para los niños menores de 2 años, sí, específicamente el protector facial que cubra hasta una parte baja, sí, y que a los lados también esté cubriendo adecuadamente, es una medida también importante, oportuna, sí, para los niños que no necesariamente pueden utilizar la mascarilla, ¿sí? En los niños más grandes, sí, o si es por un momento pequeño también, o sea, no es un momento muy prolongado, utilizar mascarilla más protector facial es una medida también importante, interesante, que como decimos va tomando cada vez más fuerza y esperamos que a nivel comunitario se venga promoviendo en mayor situación, no solo en niños, sino también en adultos, como una de las medidas adicionales, porque el protector protege los ojos, ¿sí? Protege a la mascarilla y adicionalmente evita que las personas estén tocando permanentemente la cara. Así que es una de las medidas que esperemos tomen mayor realce. Y para finalizar, no dejarnos de recordar que parte de las medidas para que un niño pueda protegerse de una infección, sí, en general la de coronavirus o infecciones como tal, o pueda su cuerpo inclusive responder mejor, son las medidas de los hábitos saludables que nos estamos olvidando en medio de la pandemia, ¿sí? Volveremos en algún momento a clases, puede ser a través virtual o no, pero es importante recordar que los tiempos de estudio y de trabajo de escuela no deben sobrecargar a los niños porque eso los estresa y el estrés también genera momentos en que los niños pueden disminuir la forma en cómo responde su organismo, su cuerpo para defenderse a las diferentes enfermedades, ¿sí? Así que es importante que se estudie, pero no que se estrese a los chicos, ¿sí? Los niños deben colaborar con las tareas domésticas para estar también ocupados en casa, los juegos de mesa, lectura, juegos y más juegos es la cosa principal que deberíamos hacer con nuestros chicos en casa porque realmente están ellos en una situación de confinamiento y si para los adultos es una situación seria, para los niños mucho más, ¿sí? Así que ellos, no hay que olvidar que en la infancia se generan la mayoría de los traumas que van a vivir los niños más adelante, así que por eso debemos intentar que esta pandemia no los afecte de una manera tan grande como para que ellos se vean complicados más adelante, ¿sí? Por eso debemos tener ideas divertidas para jugar con ellos, limitar el tiempo de las pantallas, que es lo que más venimos haciendo, y ni siquiera para culpar a los padres, sino por cuestión de trabajo, que hay teletrabajo para las
mamás también, arreglo de casa, tantas cosas que hay que hacer, que para que el niño no moleste, más o menos uno les pone en la pantalla y estamos abusando de las mismas, ¿sí? Salir al patio, a la ventana, al balcón, el encierro hace que los niños también empiezan a ponerse ya sumamente irritables, así que salir a algún lugar a ver el sol, a tener contacto con algo del aire, de la naturaleza es importante, pero sin ponerlos en riesgo, obviamente, de un contacto cercano con otras personas que puedan infectarlos, ¿sí? Eh, no olvidar que la actividad física es fundamental para el buen desempeño de las personas, de las defensas, de realmente si algo nos sirve para que aumenten, o para no para que aumente, sino para que funcionen adecuadamente las defensas de los niños y de las personas, es la actividad física y la alimentación equilibrada y saludable, que no debemos olvidar. A veces por los situaciones de mejor hacer, también nosotros pensamos que comprando todos los alimentos procesados le hacemos un bien al niño, cuando en realidad los alimentos saludables están en los alimentos menos procesados, en todo lo que es agroecológico, en todo lo que es libre de tóxicos, libre de químicos y preservantes, que es lo que tenemos que empezar a rescatar para realmente mejorar la salud de nuestros niños. Y recordar finalmente que parte de las medidas es no la automedicación, más allá de un antifebril, que eso no hay problema que se le pueda dar al niño, pero obviamente no automedicarles, y mucho menos con estos combos que empiezan ahora en medio de la pandemia con preocupación, medicamentos que son de casas comerciales como de casas no comerciales, que estamos sobremedicando a los niños sin que haya una evidencia de que nada realmente sea efectivo en contra de coronavirus para prevenir o para parar la infección como tal, ¿sí? Eso, nada más, y continúa. Continúa, sí. Muchísimas gracias, Carola, por esta informar muy importante, el lavado de manos en el caso de nuestros niños, también utilizar una protección, una máscara adicional que nos ayuda para evitar así estar expuestos al virus, además de unos hábitos saludables que también nos ayudarán en esta pandemia. Antes de continuar con la doctora Claudia Rodas, me gustaría recordarle a los padres de familia que en la plataforma Zoom tenemos la opción de una ventanita que dice chat, en el cual ustedes nos pueden escribir todas las preguntas, alguna duda o alguna sugerencia que tengan, que posterior a la presentación de la doctora Claudia Rodas, daremos inicio a la parte de las preguntas y respuestas por nuestros expositores. Siendo así, me gustaría presentarles la doctora Claudia Rodas, perdón, es inmunóloga, es docente e investigadora de la Universidad de la SUAY y trabaja también en el Hospital del Río. Ella nos va a ayudar con el tema diferencias entre alergia y COVID-19. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Muchas gracias, María José. Buenos días a todos. Gracias por este espacio y por estar presentes. Aprovechemos, en vista de la situación, los que podemos estar conectados a través de la tecnología para que podamos solventar ciertas dudas que puedan ir apareciendo en el tratamiento de sus niños asmáticos, alérgicos. En esta oportunidad vamos a revisar las diferencias que existen entre los síntomas alérgicos respiratorios y los síntomas de las infecciones respiratorias, que son completamente, o que pueden tener ciertas cosas en común, pero que no necesariamente son exactamente iguales. Para hablar de alergia respiratoria, algo ya nos había adelantado el doctor Maestre, las alergias respiratorias fundamentalmente están en dos enfermedades, que son el asma y la rinitis alérgica. Estas enfermedades son enfermedades crónicas, hereditarias, no transmisibles, no son contagiosas, pero sí pueden ser hereditarias. Y también, bueno, si tuvimos madres, padres, hermanos mayores, abuelos, tíos, riníticos o asmáticos, o en general alérgicos, lo que nosotros llamamos atópicos, que es la condición hereditaria, tenemos mayor posibilidad de que nuestros niños lo sean, evidentemente. Y por supuesto, aparte del factor hereditario, influyen los factores ambientales que también pueden estar relacionados con esta situación, el hecho de exponerse mucho al humo de tabaco en el primer año de vida, que la madre haya fumado durante el embarazo, y otro múltiples, la contaminación ambiental, el tipo de alimentación, múltiples situaciones ambientales que pueden influir para que nuestra carga hereditaria haga que nos vayamos a convertir en alérgicos, como les pasa a muchos de sus niños.
Entonces, insistimos en que estas enfermedades de la rinitis y el asma, que son las alergias respiratorias, no son transmisibles, pero que sí son hereditarias. En nuestro medio, claramente, lo tenemos clarísimo por la observación y también por estudios que ha realizado este grupo de investigación, que la principal causa de alergia respiratoria en nuestro medio son los ácaros, los famosos ácaros del polvo de adentro de la casa. Aquí están, ¿no es cierto? Pero están vistos al microscopio, ni siquiera con la lupa. En realidad tiene que verse al microscopio porque están dentro de nuestra casa, sobre todo en los lugares que son de más difícil limpieza, como los colchones, las almohadas, las alfombras muy grandes, etc. Y la segunda causa de alergia respiratoria en nuestro medio son los pólenes de las plantas alergénicas, que generalmente son las plantas de exterior, lo que nosotros llamamos los montecitos, la hierba, todo eso, el llano común y corriente, todo eso emite polen al aire, aunque a veces no se ve, y esa es la segunda causa de alergia respiratoria en nuestro medio, como pueden ver. Pero en general, plantas de exterior, no las plantas ornamentales de interior, ni las flores grandes y gruesas, en general no, son las plantas de exterior. Entonces, tomando en cuenta esta situación que aqueja mucho a sus niños en general, vamos a conversar de cómo son los síntomas en general de alergia respiratoria. Los síntomas de alergia respiratoria los dividimos en asma y los dividimos en rinitis para después hacer una diferenciación, algo ya nos adelantaba el doctor Maestre, una diferenciación con los síntomas de las infecciones respiratorias y particularmente del COVID. En el asma, al ser una infección, una enfermedad crónica de los bronquios, el asma cursa con tos, que puede ser espontánea o que puede ser durante el ejercicio, durante la exposición al frío, después del llanto, después de la risa o de cualquier estimulación de la vía aérea, ¿no es cierto? Irrigatoria y de un pito, un silbido en el pecho que probablemente ustedes han escuchado en sus niños. Estamos hablando que la enfermedad del asma está exacerbada, estamos en presencia de una exacerbación o más comúnmente dicho de una crisis asmática, y en esos casos hay que hacer todo lo que el doctor Manoro nos recomendaba hacer, que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Pero estos síntomas del asma suelen ser episódicos, ¿no? O es posible que la tos sea un poco más constante o diaria, ¿no? Pero los síntomas de exacerbación son en episodios que suelen ser reversibles, es decir, que paran solos o cuando le ponemos el inhalador el famoso salbutamol al niño, que ustedes saben cómo se debe inhalar y que hemos estado, nuestras doctoras que han estado en contacto con ustedes siempre les han estado indicando cómo hacerlo. Por otro lado, la rinitis es una enfermedad de más arriba, ¿no es cierto? Esto es nariz y a veces puede cursar también con síntomas oculares. Aquí hay muchos estornudos, hay moquera constante, molestosa, hay congestión nasal y como pueden ver en la foto hay picazón. Picazón de la nariz, picazón de la garganta, picazón de los oídos, picazón de los ojitos a veces, y esta picazón suele ser permanente o cuando nos exponemos a ciertas situaciones. Por ejemplo, estoy en un ambiente muy limpio, muy puro, pero el rato que entro a un lugar oscuro con polvo guardado, empiezo a estornudar y empiezo con la picazón. Entonces, estos son síntomas mucho más característicos de las enfermedades alérgicas respiratorias. Ya vamos a ver la diferencia con lo que cuando se produce en el niño una infección viral aguda, o sea, de corta duración. Además, puede haber congestión de la nariz, sensación de oído tapado, también es muy frecuente. Si se tapa la nariz, uno tiene la sensación de que el oído está tapado, y hay la sensación constante de que estoy pasando flema desde la nariz hacia la garganta. Eso se llama sensación de descarga o de escurrimiento posterior, como que siempre está, perdónenme la palabra, como chorreando agüita desde la parte posterior de la nariz a la garganta, y el niño eso lo expresa y lo suele comentar. Además, por supuesto, las molestias de los ojitos que suelen asociarse, y estos síntomas de la rinitis o de la rinoconjuntivitis, al igual que el asma, pueden ser episódicos o pueden ser constantes. ¿Cada cuánto tiempo, señora, su niño tiene estas molestias? Uy, doctora, todos los días de la vida. ¿O sabe qué, doctora? Solo cuando le llevo al parque, o solo cuando hace frío, o solo cuando se expone a ciertas cosas.
pero tiende esto a ser episódico, pero prolongado en el tiempo. Es decir, en el año tengo 10 episodios o 5 episodios, o tengo las molestias 3 o 4 veces por semana, o todos los días de la vida, pero son cuadros que no cursan con fiebre cuando es alergia pura, ya lo dijo el doctor Manolo. Los desencadenantes suelen ser claros, sabe que con el polvo, sabe que con el frío, sabe que con el gato, es decir, ya los padres suelen tener identificado, y ya repetimos que nuestro medio la causa más frecuente son los ácaros. A veces le echamos la culpa a las mascotas un poquito más de lo que debemos. Por otro lado, cuando tenemos una infección respiratoria, la infección respiratoria puede afectar tanto al asmático o al rinítico como a la persona no alérgica, ¿verdad? Y ya, si hay fiebre, esto ya es infeccioso, no tiene por qué haber fiebre en la enfermedad alérgica pura sin infección. Sensación como de decaimiento, dolor muscular, tos, puede haber o no dificultad respiratoria, y aquí empiezan a aparecer los síntomas de COVID, ¿no es cierto? Dolor de cabeza, dolor de garganta. En el COVID, es decir, la enfermedad por el coronavirus que nos está quejando actualmente, suele haber, no en todos los casos, pero sí con frecuencia, con cierta frecuencia, pérdida del olfato, pérdida de la sensación del gusto, como que no siento los sabores, como que no siento los olores. No mucho, pero ocasionalmente puede haber congestión nasal y se suma náusea, vómito, diarrea. Veo que alguien levanta la mano, Pepi. María José, ¿lo hacemos después la respuesta o damos paso? Yo ya le pregunté a la señora, ya me respondió en el chat. Entonces, Perfecto, perfecto. Ya, Y ahora muchas gracias, sí, doctora. sí, perfecto, continuamos. Entonces, ahora sí, como vemos la diferencia, ¿no? Tenemos al niño alérgico, que es el niño que tose, que le silba el pecho, que tiene dificultad respiratoria en episodios y que mejora, pero no tiene fiebre, no tiene tanto decaimiento. Y tenemos al niño alérgico que solo tiene rinitis, que es el niño que estornuda, que le pica la nariz, que está con la nariz tapada, que tiene picazón en la parte alta de la vía aérea, como la naricita, como la garganta, como el conducto auditivo, es decir, la orejita, el oído, a veces en los ojos, pero que son síntomas episódicos sin mayor problema. O sea, pueden ser problemáticos, pero no hay fiebre y no hay un gran compromiso del estado general. No es un niño que esté decaído, un niño que probablemente tose y sigue jugando o sigue comiendo. En cambio, cuando ya tenemos infecciones respiratorias, la cosa cambia, como habíamos mencionado hace un momento, porque hay más fiebre, hay más decaimiento y se suman síntomas con más dolor y con más situaciones que no habíamos visto en la alergia pura. Entonces, hemos puesto aquí en esta tabla tres entidades. Una es el resfriado común, que nosotros aquí en Cuenca le decimos la gripecita, pero que en realidad es el resfriado común, que es mucho más correcto. Están los síntomas de la enfermedad por coronavirus, ¿no es cierto?, COVID-19, y algunos síntomas de alergia, tanto de rinitis como de asma. Entonces, en el resfriado común, la fiebre es bajita, ¿no? No suele superar los 38,5 grados de temperatura tomada en la axilita del niño. En el COVID-19, la fiebre es uno de los síntomas más persistentes y es una fiebre bastante elevada, y en la alergia pura no debería haber fiebre. Tos. En el resfriado común hay un poquito de tos, pero es leve. En el COVID-19 la tos es importante y además el tiempo de producción es corto. Es decir, una persona que estaba previamente sana y que tiene hasta tos. En cambio, en la alergia la tos es frecuente porque tanto el niño con asma como con rinitis puede toser, pero lo hace de manera episódica o constante, no de una sola, ¿no es cierto? Eso. La dificultad respiratoria en el resfriado común está ausente, no suele pasar. En el COVID-19 solo se produce dificultad para respirar, así como sensación de pecho cerrado en los casos más graves. En muchos casos puede ser que no suceda, pero si estamos infectados o con sospecha de infección y empieza a aparecer dificultad respiratoria, es señal de que hay que consultar rápido porque es un síntoma que ya es un poquito más complejo. En la alergia, en la parte asmática, cuando hay crisis de asma, sí puede haber algo de dificultad respiratoria, en cambio en el rinítico no debería pasar. Pero en el asma es una dificultad respiratoria
que ya conocemos el episodio, con pito en el pecho, sin fiebre de por medio, o a veces con un poco de fiebre si hay una infección que la desencadenó. En cambio, en la dificultad respiratoria del COVID es de corta duración, es decir, antes no había tenido y está creciente y me siento peor. Del asunto de la pérdida de la percepción, es decir, no siento el sabor y no siento los olores, muy poco pasa en el resfriado común, en general no. En el COVID-19, cuando pasa, suele ser muy predictivo de que estoy con COVID-19, pero no sucede en todos los casos. Si yo he sido una persona sana y el día menos pensado empiezo con fiebre, con dificultad respiratoria, con tos, y además no siento los olores o los sabores, pero es fuertemente sugerente de COVID-19. En cambio, en la alergia solamente suele pasar y en casos muy crónicos que no han recibido tratamiento, que están muy malitos, con su nariz muy tapadita, solamente entonces puede ser que no sienta los dolores, pero es muy a largo plazo, no es de un día para el otro, así que es distinto. Este asunto de estar como con malestar general, un poco en el resfriado común, importante, estoy muy decaído cuando tengo COVID-19, y en la alergia solo suele pasar cuando el niño duerme mal porque se pasó tosiendo toda la noche, porque tenía su naricita muy tapada, solo ahí se le ve un poquito decaído y cansado, pero en general es mucho más importante en el COVID-19. Dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta, son síntomas que se ven un poquito más en el resfriado, mucho más importantemente en el COVID-19, y no se ve mucho en la alergia, salvo la rinitis, que suele haber dolor de cabeza cuando la nariz está muy tapada. La moquerita es común en el resfriado común, se ve poco en el COVID-19, y sí se ve, por supuesto, la moquerita en la alergia, sobre todo en la rinitis alérgica. Hay muchos otros síntomas de los que podemos conversar, estos son los más frecuentes. La prevención para el resfriado común es difícil, ¿no? Igual el lavado de manos es importante, y si hay una persona que está enferma es mejor hacer distanciamiento, pero es difícil hacer prevención y obviamente no hay vacuna. Y el lavado de manos y la protección general es lo que se hace. En el COVID-19 todo lo que ya nos explicaron, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, y en general un comportamiento de distanciamiento social responsable, quedarse en casa, que es muy importante, y la vacuna, que en algún momento se vendrá, pero que todavía está lejos para nosotros. Finalmente, en la alergia, la prevención es el control ambiental. Si ya sé que soy alérgico al gato, pues tengo que evitar exponerme. Si ya sé que soy alérgico al polen, no voy a ir a cortar yo mismo el llano o a estar jugando en el llano con el niño en el momento en que hay mucho polen, porque le va a hacer mal, y no voy a vivir o tenerle al niño en un lugar húmedo, oscuro, mal ventilado, donde sé que van a haber muchos ácaros. En general ese es el panorama que tenemos que tomar en cuenta. Espero haber sido clara. Lo que les podemos recomendar nuevamente, sé que hay algunos sitios de interés, claro, estos están en inglés, pero si ustedes entran, en la mayoría está la opción para leerlos en español, y hay que tratar de leer en sitios validados, ¿no? Por ejemplo, estas son las recomendaciones del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que tiene una página en español, de las asociaciones validadas científicas, que tienen información validada a sí misma, no solamente opiniones, sino información responsable, porque hay que saber también dónde leemos, así que estas son algunas sugerencias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por su presentación. Este momento daremos paso a las preguntas. Esto nos va a ayudar nuestra compañera Cristina Ochoa, quien hará lectura de las preguntas para que cada uno de los expositores, de acuerdo a su tema, puedan responder estas inquietudes de nuestros padres. Muchas gracias. Listo. A ver, buenos días con todos. Entonces, solo para responder una pregunta de un padre de familia que nos dijo hace un momento si es que el video se va a compartir. Sí, esta reunión fue grabada y compartiremos con todos los participantes, los que están e incluso los que no se pudieron conectar. No.
Entonces, ahora sí, voy a comenzar a decir las preguntas que nos han enviado los participantes. Listo. A ver, comencemos entonces con la primera. No sé, yo les dividía las preguntas de acuerdo a preguntas sobre sobre la salud de los participantes, sobre el uso de mascarillas y protección y sobre alergia. Entonces vamos a comenzar con preguntas que hemos recibido sobre la salud de los participantes. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué medidas se deben tomar con el paciente asmático en el caso de que un paciente dé positivo para COVID? Yo creería que esa es una pregunta para el doctor Maestre, ¿no? Me parece a mí. Tal vez, doctor Manolo, si usted nos podría ayudar con la respuesta. Bueno, como comentamos en la presentación, todavía no hay datos que nos sugieran que la infección por COVID empeore nuestra asma ni viceversa, que los pacientes que tienen asma van a hacer una infección peor por este COVID. De tal suerte que se deberá manejar como los cuadros con COVID, que básicamente es tratamiento sintomático y la decisión de si el paciente va a recibir tratamiento en casa o en el hospital. Afortunadamente en pediatría son mínimos los casos de niños con COVID que van a requerir hospitalización. La gran mayoría son manejados en casa con síntomas leves o moderados y se los debe manejar con tratamiento sintomático, dependiendo de lo que presenten, fiebre, malestar. Lo que sí hay que estar claro es que el tratamiento para el asma no se debe suspender bajo ninguna circunstancia. Y en el peor de los casos, que el cuadro de infección respiratoria nos provoque una crisis de asma, la crisis de asma se la deberá manejar como crisis de asma, no más. ¿Sí? Entonces, las medidas, lo que sí, las de la propia infección por COVID, lo del aislamiento, el seguimiento y el control, nada más. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta la realizó una mamita que el hijo tiene un problema bastante grave de psoriasis. Y la mamá nos dice que su problema de psoriasis ha empeorado mucho durante la pandemia. El niño tiene bastantes problemas al lavarse las manos y al usar el alcohol gel. ¿Qué debe hacer en esta situación? Tal vez esta pregunta sería mejor para la doctora Claudia. Sí, en realidad yo también la había leído en el chat y es una muy buena pregunta. Mi señora linda, es complicado, ¿no? Ya cuando hay una enfermedad así de fondo distinta, no es tan fácil lavarse las manos. Lo que yo le recomendaría en primer lugar es que sí, en la familia se haga el mayor distanciamiento social posible y que permanezcamos en casa para evitar estas situaciones. Si el alcohol en gel o el alcohol o cualquier otro producto que se utiliza en las manos es un problema, yo creería que es mejor lavar las manitos que utilizar cualquier sustancia irritante. Yo sé que lavar las manitos también va a ser complicado, pero el hecho de lavar las manitos con un producto neutro, con un jabón suavecito que eventualmente por interno le podríamos recomendar, y luego de lavarle sus manitos es importante ponerle la crema hidratante, humectante o de barrera que le hayan recomendado para el manejo. Es decir, acompañando al lavado de manos la cremita que su niño tolere de manera importante. Eso es lo que le podría recomendar y evitar en lo posible el uso de ciertas sustancias irritantes. Y por supuesto, si su niño tiene un tratamiento de fondo para su psoriasis permanente, más que nunca hay que controlarlo. La psoriasis sí se relaciona mucho, tanto en adultos como en niños también, con situaciones de estrés emocional, es decir, cuando estoy preocupado, aburrido, complicado, sí empeoro de la psoriasis y eso está recontra comprobado, de manera que es probable que a su niño también le falte un poquito de alguna actividad que él pueda disfrutar o de algo al aire libre, con todas las restricciones que tenemos, tal como nos recomendaba la doctora Carola, algún juego, lectura, algo que él disfrute, como para que se relaje un poquito y eso sí calma la actividad de la psoriasis. En el fondo, preferir el lavado de manos con una sustancia neutra por sobre las sustancias irritantes, mantener más que nunca la hidratación y mantener más que nunca las medidas de salud general. Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta.
Ya, la siguiente pregunta que nos llegó dice, ¿qué tipo de actividad física es recomendada para un niño asmático? Tal vez si nos podría ayudar con esta pregunta el doctor Manolo. En cuanto a lo que es actividad física, parte del tratamiento integral del paciente con asma es incentivar a los padres y sobre todo darles a conocer que un niño con asma no tiene ninguna limitación física, ¿sí? Que el deporte es salud en todo el sentido de la palabra. Mientras más deporte haga, va a estar mejor. Ahora, luego entonces, hay que tener ciertas consideraciones en cuanto al deporte. Todos sabemos que los cambios bruscos de temperatura en un fondo alérgico nos podría afectar el control del asma, más sin embargo, un paciente con asma controlado debería poder hacer cualquier deporte, ¿sí? ¿Y por qué digo siempre esto? Básicamente por la natación. La natación es un problema aquí en Cuenca, sobre todo por el clima. Yo siempre a los padres me río un poco y digo, es como que yo en Guayaquil quiera pescar truchas. No hay truchas. La verdad hay ciertos deportes que se pueden acoplar un poco más a ciertas ciudades que a otras. La natación es algo que está mucho de moda en los últimos años, no como deporte, porque siempre ha estado presente como deporte, pero sobre todo como parte integral en las escuelas, ¿sí? Y eso nos ha dado un poquito de problemas porque no es el cloro, no es el ozono que usan en el agua, es el cambio brusco de temperatura que inevitablemente lo vamos a tener por nuestra condición climática. Entonces, tal vez para mí, lo único que en ocasiones les he recomendado cuando el paciente no tiene un asma controlado es suprimir la natación. Cuando el paciente tiene un asma controlado y las condiciones son las adecuadas, y cuando digo condiciones es el clima, sí, básicamente es eso, no hay ninguna limitación, ¿sí? Mientras más deporte, van a tener una mejor capacidad funcional respiratoria y eso va a incrementar su salud respiratoria, que a final de cuentas eso es lo que queremos. Niños con buena condición física y con una buena salud respiratoria. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿es recomendable dar vitaminas para mejorar las defensas en los niños asmáticos? En realidad, los niños asmáticos tienen tendencia a ciertas infecciones respiratorias porque tienen inflamada su vía aérea, desde la naricita hasta los bronquios cuando hay rinitis concomitante. Y eso hace que tengan más tendencia a las infecciones. Si tengo inflamado constantemente mi garganta, mi nariz y mis bronquios, me enfermo más. No es necesario dar vitaminas, no tienen sus defensas bajas. Necesitan su tratamiento antialérgico, su tratamiento para el asma y necesitan, como decía el doctor y como bien dijo la doctora, estilo de vida saludable. Manejar su tratamiento, buena alimentación con alimentos frescos, con fruta, con verdura y con todo lo que signifique una alimentación apropiada y necesitan un estilo de vida saludable. No es necesario utilizar vitaminas, hay que manejar apropiadamente la rinitis y el asma y tener buen estilo de vida, es decir, hábitos saludables en casa. Muchas Sobre gracias, todo, doctor. Gracias. Claudia, ahí es súper importante lo que tú has dicho. No puedo estar más conforme con esta explicación que es muy práctica, pero sobre todo hay que ver otro punto. Y eso es importante. Una receta para un niño con asma tiene un costo elevado y para la familia una incidencia bárbara, ¿sí? Porque muchas veces hay que dar medicación extra que la que les damos, ¿sí? Y eso tiene un costo y las vitaminas también cuestan. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué es lo que prefiero? ¿El tratamiento para el asma, que sé que es indispensable, o algo que muchas veces yo se los digo, y aunque suene feo, pues, están bien de vitaminas, y si se las damos lo que van a hacer es las van a hacer pipí.
¿sí? No hay niño desnutrido que crezca y nuestros hijos están creciendo. Muchas veces tienen problemas con el peso, es que no comen y cuando los pesamos ganan peso. Entonces, sí hay que optimizar los recursos, sobre todo en estas épocas. Y si yo tengo que comprar vitaminas o mi tratamiento para el asma, definitivamente el tratamiento para el asma es lo básico. Tal vez un comentario para acotar a todo lo que ustedes ya han dicho, simplemente reforzar a todos los padres y madres que están acá presentes. A veces por mejor hacer, nosotros pensamos que comprando vitaminas, comprando el fármaco, la pastillita, la gomita, qué sé yo, en las diferentes formas que vienen las vitaminas en sus presentaciones farmacéuticas, le estamos haciendo un gran beneficio al niño, cuando tal cual ha comentado el doctor ya, ese tipo de vitaminas, la mayoría se eliminan a través de la orina, ¿sí? No se absorben de la manera, versus cuando nosotros les damos a nuestros hijos las vitaminas propias que tienen los alimentos, ¿sí? Es mucho mejor darles frutilla, darles naranja, darles brócoli, darles todas estas frutas y verduras que realmente tienen un montón de beneficios y vitaminas que sí van a ser absorbidos, porque eso sí está más que comprobado. La vitamina que realmente se absorbe es la que es administrada a través de los alimentos, más allá de esta situación farmacológica que en muy pocas ocasiones específicas podemos indicarla, pero por situaciones diferentes, como digo, específicas. La vitamina que realmente le sirve a los niños es la vitamina que se absorbe a través de los alimentos y por eso la alimentación es lo fundamental. Listo, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a continuar entonces con la siguiente que recibimos. Eh, Esta está un poco más relacionada con la medicación para asma. No sé si nos puede ayudar, doctor Manolo. Una madre nos dice que ella solamente está dando Flixotin de medicación. Nos indica si usted considera que es necesario dar salbutamol. Bueno, lo que primero debemos saber es que en el tratamiento para el asma va a ir variando dependiendo las etapas en que el paciente está. Si es un niño cuyo control ya se ha logrado con la mínima dosis necesaria durante el mayor tiempo que se ha podido mantener sin síntomas, un medicamento como el Flixotide es lo indicado para continuar su control. Si el paciente tiene un fondo alérgico, que es otra cosa, y a lo mejor vemos que la sintomatología alérgica asociada al asma se está presentando, se lo puede manejar con antialérgicos, pero si no, no es necesario. Es decir, el medicamento de control del asma per se es el esteroide, ¿sí? Y el esteroide inhalado. Si lo mantenemos controlado con eso, estamos fantásticos. Pero si, como les digo siempre, hay otra sintomatología que podemos reconocer que se debe a un fondo alérgico, que si no lo controlamos y probablemente vaya a desestabilizar ese control, se le debe dar algo más. Pero si está bien, como les digo, déjelo así. Mientras menos es más. Ya, doctor, muchas gracias. Voy a pasar a la parte de preguntas sobre mascarillas y protección. No sé si nos podrá ayudar, doctora Carola, con esta parte. Una pregunta que recibimos nos decía, ¿cada cuánto tiempo debemos desechar las mascarillas de tela? Bien, por suerte no se desechan y son reusables, lo que sí tenemos que cambiarla, ¿no? Porque pueden ser lavables las mascarillas que son de tela. Lo que se sabe es, a ver, más o menos uno calcula que depende de la actividad que las personas hayan hecho, entre 4 a 6 horas la mascarilla ya va a estar húmeda, ¿sí? Si la llevamos utilizando 4 horas o un poquito más, dependiendo de la actividad, porque así no estemos haciendo actividades grandes, sí, pero el hablar, el respirar humedece la mascarilla. En cuanto ya está húmeda la mascarilla, ya debe ser reemplazada por una nueva y poner esa en una bolsa para lavarla después o lavarla en ese momento, ¿sí? O cuando está visiblemente sucia, es decir, por ABC de razón, me salpicó alguna gota de algo, alguna situación externa que moja mi mascarilla, igualmente también ya tengo que reemplazarla.
Pero más allá de eso, igual, apenas llego a mi casa, siempre, obviamente que ha sido una jornada de que llevé al chico a la calle, estuvo expuesta, la mascarilla pues está ya contaminada, así, vuelvo a la casa, ya debería también retirar la mascarilla y lavarla una vez que yo ya llegué a la casa. Si me fui nada más por ahí, no sé, a la tienda y me fui 5 minutos y no tuve contacto con una cantidad de gente, bueno, ahí podemos esperar y no necesariamente lavaríamos enseguida la mascarilla, porque obviamente también tienen una vida útil las mascarillas de tela, ¿sí? Mientras más se van lavando, más se van desgastando, y hay que mirar cuánto tiempo se puede utilizar, obviamente dependiendo de la calidad de la mascarilla, que no empiecen a estar porosas, caso contrario ya no sirve. Ya, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta que recibimos es, qué tipo de mascarilla se debe usar para niños y adolescentes y qué mascarillas se utilizan para hacer actividad física? Bien, bueno, como les decía, en realidad las mascarillas, las que vimos, las de N95, que son esas gruesas que vemos al personal médico principalmente ocupando, en realidad se reservan para eso, para el personal médico, porque les contaba, ¿no? Ellos en general no tienen la posibilidad de estar distanciados del paciente y están expuestos directamente a pacientes positivos y por eso utilizan ese tipo de mascarilla y además que hacen algunos procedimientos cercanos, ¿sí? Bueno, entonces el resto de la comunidad lo que se nos sugiere es que utilicemos, si estoy enfermo directamente y voy y tengo que salir, porque si estoy enfermo normalmente tengo que quedarme en mi casa, pero si tengo que salir por alguna situación me puedo poner la mascarilla quirúrgica, que es también la mascarilla médica, la cuadradita, ¿sí? Para contagiar en una menor proporción a otras personas, ¿sí? Pero en general, el resto de la comunidad estamos bien utilizando la mascarilla de tela y con mayor razón, si es que los chicos son alérgicos, sí, hay telas que son menos, se dirían hipoalergénicas, más bien dicho, sí, y sobre todo muchas veces el algodón tiene mucho que ver con eso, sí. Entonces, que la primera capa no produzca estas reacciones alérgicas va a ser importante para nuestros chicos, ¿sí? Eh, no sé si me faltó contestar algo más, porque dijo algo de las mascarillas, qué tipo de mascarillas. Ah, y para hacer ejercicios, en realidad igual, o sea, a ver, eh, si voy a salir en algún momento, sí, porque voy a dar una caminata, alguna situación así, o sea, como estoy en la comunidad, la mascarilla de tela es la que se recomienda, pero no se olviden que debo estar igual distanciada de las personas. Cuando una persona hace un poco más de actividad física, exhala más, ¿sí? Tira un poquito más de respiración, de gotitas respiratorias, así que igual tengo que estar distanciada de otras. No se recomiendan las actividades grupales, que estoy cerca de una persona, que esté ya sea a mi lado o esté un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque estamos exhalando en mayor cantidad y si bien los espacios al aire libre disminuyen la posibilidad de contagio, pero el hecho de que yo esté respirando muchísimas veces más también es un factor. Así que yo, si voy a hacer algún tipo de actividad, tengo que estar distanciada del resto de personas, al menos los 2 metros, diciendo que nada. Sí, eso, la mascarilla de tela está bien también en esos casos. Muchas gracias, doctora. Y voy a pasar ahora a unas preguntas que estaban un poco más relacionadas con alergia. Una pregunta que recibimos nos decía, ¿los niños con rinitis también deben continuar con el tratamiento durante la pandemia? ¿Por cuánto tiempo? Y si estos tratamientos pueden crear dependencia. En realidad, si la rinitis alérgica es persistente, es decir, están los síntomas por lo menos más de 4 días a la semana o en promedio más de 4 veces al año, hay que dar un tratamiento que sea más o menos persistente en el tiempo mientras los síntomas se mantengan. Así que sí, tanto como sucede en el asma, la rinitis alérgica también debe permanecer en tratamiento. Y además esto tiene un punto de valor adicional porque si el asma está bien controlada, bien manejada con los medicamentos que el doctor nos mencionaba, y si no manejamos una rinitis alérgica concomitante, no estamos haciendo las cosas bien. Hay que manejar las dos enfermedades. A veces se considera que es casi como una sola enfermedad porque es una sola vía aérea, es decir, una sola manguerita que lleva el aire hacia los pulmones, ¿no es cierto? Así que igual, tiene que manejarse. ¿Por cuánto tiempo? Mientras sea necesario, mientras el criterio del médico que le vaya viendo, así lo establezca. Y me preguntaba algo más, Cris, algo más sobre, no sé si hubo algún otro Sí, componente en la pregunta. la pregunta era si podrían crear dependencia de estos No, medicamentos. los tratamientos, tanto los antihistamínicos como los otros medicamentos que se utilizan para el control del asma no crean dependencia, ni para la rinitis alérgica. Lo que sí suele suceder, que sobre todo en adultos, en los niños lo expresan un poco menos, pero a veces sí sucede que dice, mientras tomo el tratamiento estoy bien,
y cuando lo dejo estoy mal, o sea, el tratamiento me está causando dependencia y no es eso, sino que el tratamiento de los que estábamos hablando en este momento son tratamientos que controlan síntomas y mantienen desinflamado y evitan complicaciones y que son necesarios, pero no son medicamentos que curen. No es que porque use un mes o use 2 meses determinado medicamento se me va a quitar la enfermedad alérgica. Entonces, esa es la sensación que a veces tienen los pacientes de que se les va, de que están dependientes del tratamiento y no es eso, sino que con el tratamiento se controlan los síntomas y eso tiene un tremendo valor porque mejora la calidad de vida, mejora la funcionalidad y evita las complicaciones. No, los tratamientos para la alergia respiratoria no crean dependencia. Listo, muchas gracias, doctora. Bueno, debido al tiempo ya nos hemos extendido bastante. Vamos a seguir solamente con una pregunta más, sí, que nos hicieron también relacionada con alergia. Nos decían, en el caso de que se presente rinoconjuntivitis, ¿qué se debe colocar en los ojos del paciente para mejorar la picazón y el enrojecimiento ocular? Si estamos seguros y ya hay un diagnóstico médico de que es una conjuntivitis alérgica, si es que es así, evidentemente el tratamiento ya suele estar instalado por su médico de cabecera. Si es que no es así, o tiene el niño diagnóstico y de repente se expuso a aquello que le hace daño, como el polen o como la lana de algún animal o el epitelio, la piel de algún animal, en ese momento lo que podemos hacer en casa en realidad es un lavado con agüita para tratar de eliminar la presencia de esos alérgenos en el ojo sin hacer daño. El ojo se debe manipular con mucho cuidado. Simplemente el lavado puede ayudar. Además del lavado, el hecho de tomar su antialérgico o mantener el tratamiento antialérgico según la indicación médica también es muy apropiado. En algunas oportunidades, el hecho de que si ya sé que me voy a exponer, no uso tratamiento permanente, sino solo cuando estoy con problemas en mi nariz y mis ojos, porque así me lo indicó mi médico, porque los síntomas son intermitentes. Pero me voy a ir al campo, me voy a ir donde la abuelita que sé que tiene determinado animal, pues en esos casos puedo ir tomando mi antialérgico para ayudarme y evitar tener estos síntomas. El uso, además de gafas o de los lentes para los niñitos que usan lentes, es protector también para evitar que entren los alergenos, como les decía, el lavado. Y cuando, por supuesto, el oftalmólogo o el médico de cabecera ha recetado gotitas, también se pueden utilizar. Por último, algo que sí es importante, sobre todo ahora que estamos pasando tiempo frente a la pantalla. Bueno, ahorita los niños están en vacaciones, pero cuando vuelva esto a pasar, tiempo en pantalla, más conjuntivitis alérgica, el uso de lubricantes, de lagrimitas, no de medicamentos, no hay que automedicarse ni corticoides ni antialérgicos para el ojito. Ya siempre bajo control médico, pero el uso de los lubricantes, de las lagrimitas artificiales ayuda mucho para disminuir los síntomas de picazón y para disminuir la irritación causada por el tiempo frente a la pantalla. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Hemos recibido otras preguntas también, pero son un poquito más puntuales. Lo que vamos a hacer es, les preguntaremos nosotros esto ya de manera privada a los doctores y les pasaremos por WhatsApp las respuestas. Sí, por ahora esas serían todas las preguntas que hemos recopilado. Les agradecemos mucho por sus respuestas. Muchas gracias a todos, gracias a la doctora Cedillo y al doctor Manolo por su presencia, por colaborar siempre con nosotros y por estar siempre pendientes de la salud de los niños. Y a todos ustedes por su presencia. Gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una reunión muy enriquecedora. Yo creo que para todos los padres de familia, esperamos que a futuro podamos tal vez seguir tocando estos temas que son muy importantes para la salud de nuestros participantes. No me queda más que agradecerles a todos por su presencia y muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.